no habíamos hablado nunca, Albino, sobre la cuestión de la justicia y el nuevo gobierno en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la relación que tiene? Se ha hablado mucho a nivel nacional lo que está pasando, ¿no? Con la justicia. ¿Está manejada? ¿No está manejada? ¿Alguien está detrás de bambalinas operando para que se promuevan todas estas Bueno, causas? hubo, digamos, en el arranque de la gestión de María Eugenia Vidal cierta confrontación, si vos querés, aunque subterránea, o mensajes de un lado y del otro, particularmente focalizado en aquella oportunidad en la Procuradora Sí. General de la Corte, o en la Procuradora de la Corte Suprema de Justicia, María del Carmen Falvo, que motivó un particular encuentro de procuradores de toda la Argentina que vinieron casi como de manera simbólica a discutir la situación en materia judicial en la República Argentina, al lado de Falvo, casi como respaldándola, porque se sospechaba, por lo menos de ese sector de la justicia, que era una avanzada de parte de María Eugenia Vidal, que podía más temprano que tarde quise decir, concretarse en algún proyecto concreto. Sí, en algún desplazamiento o en el intento de imponer figuras en lugares claves de la justicia, que ese era más, justamente, claro, más cercanos al gobierno de Cambiemos. Que por supuesto, digamos, no tuvo tanta repercusión con el enfrentamiento con Gil Carbó, digamos, del gobierno nacional. Tiene más o pero menos, se emparentaba más o menos, por lo menos en la estrategia o en lo que se especulaba en los pasillos de la justicia. Estas cuestiones y también otras más puntuales, pero más específicas de la tarea que lleva adelante nuestro invitado, son las que vamos a hablar en este bloque vinculado que hemos puesto prácticamente en exclusiva para hablar de la cuestión judicial con Mario Coriolano, defensor general de casación de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias por venir. Un gusto. Bueno, primero, ya vamos a ir al tema de su último informe sobre torturas y malos tratos en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires y otras actividades que está desarrollando aquí en la provincia. Pero le quería consultar, lo aprovechamos para que nos cuente un poco cuál es la impresión sobre lo que hablábamos recién con Albino. ¿Cuál es la relación, qué notó usted en estos 5 meses de Cambiemos con relación a lo que fue la relación histórica entre el peronismo y la justicia, o los gobiernos anteriores y la justicia en la provincia de Buenos Aires? Bueno, concretamente yo le podría decir que en relación a los temas que trabajamos, abogados que integramos las defensorías, que es mi trabajo específico en temas vinculados al acceso a la justicia, hubo algunas señales de la nueva gestión en cuanto a interesarse por el informe periódico que hacemos en materia de violencia institucional. La gobernadora personalmente quiso tener una reunión para analizar el informe, que se concretó, y luego hicimos la presentación en el Senado con la presencia del vicegobernador, el secretario de Derechos Humanos de la provincia y varios diputados y senadores. O sea, un apoyo institucional que antes no había, porque antes era, digamos, poco menos que querían que no saliera, que se escondieran esos informes, ¿o no? El informe nunca fue considerado en 8 años en la anterior gestión. De hecho, nunca yo tuve ni siquiera una llamada, mucho menos una reunión con el anterior gobernador Scioli, y con los distintos ministros vinculados a esta temática tampoco se interesaron, pero lo más preocupante de todo era que las políticas públicas vinculadas a estas cuestiones propiciaban la violencia institucional y no había medidas para contenerlas. Entonces digo, en este punto hay estas señales o estos gestos concretos que inician una nueva etapa con posibilidades de diálogo. Ahora habrá que ver si las medidas que se deben tomar para reducir la violencia institucional, que tiene un altísimo impacto en la violencia social. Digo, es un grave error creer que lo que ocurre dentro de las comisarías y de las cárceles no se traslada luego a la calle y a la vida cotidiana. Esto de que, bueno, son delincuentes y están encerrados es una visión miope, tanto en el ciudadano común, pero mucho peor en el dirigente que tiene que tomar decisiones en materia de políticas públicas, creyendo que barriendo bajo la alfombra esto y no mostrándolo y tratando de evitar que prolifere la violencia, es una cosa acertada. Ahora, ¿hay, digamos, algún nivel de relación particular en términos de la presión de un poder sobre el otro en la provincia de Buenos Aires? Como todo el mundo especula, por lo menos que existe, y hasta ahora hay indicios nada más, nunca certezas. En este sentido no habrá nunca, creo yo, certezas, salvo que alguna vez alguien públicamente reconozca presiones. ¿Hay presión del poder político en la provincia de Buenos Aires? Porque lo que usted repasaba recién es hasta lógico y entendible, porque la verdad es que usted hace informes que en algún punto involucran a fuerzas públicas
cuyo control en términos operativos depende del Poder Ejecutivo. Está bien que atiendan el informe que usted hace. Ahora, en términos general, Poder Ejecutivo, justicia en la provincia de Buenos Aires, ¿hay algún nivel de presión? A mí me parece que... ¿Se puede comparar, quiero decir, con lo que se sospecha que pasa a nivel nacional? Yo creo que es importante, para responder de una manera integral al tema, visualizar que la justicia no es solo justicia penal. O sea que cuando uno habla de relación de la justicia con el Poder Ejecutivo y también con el Poder Legislativo, es decir, el gobierno en términos generales son 3 poderes con división de funciones, pero el Estado es uno solo. Entonces hay temas comunes. Cuando uno piensa en la justicia tiene que pensar en la justicia civil, en la justicia laboral, en la justicia de familia, en la justicia vinculada a niños, niñas y adolescentes, también en la justicia penal. Cuando hay una exacerbación de muchos temas vinculados a la justicia penal en desmedro de los otros, y esto significa mayor inversión, mayor atención en la agenda política, se descuidan otros temas que están íntimamente vinculados. ¿Pero eso no lo resuelve el propio Poder Judicial? Digo, ¿dónde se invierten los recursos de la justicia? ¿En qué fuero, por ejemplo? Y no, lamentablemente está pendiente la ley de autarquía, porque en términos presupuestarios el Poder Judicial hoy no es independiente. Es decir, hace años que se viene tratando de lograr en la provincia de Buenos Aires lo que en muchos países ya está incluso a nivel constitucional. Es decir, por ejemplo, Costa Rica tiene la Constitución que un porcentaje determinado del presupuesto corresponde al Poder Judicial. Entonces, como elemento de presión, el sacar la asignación presupuestaria del medio del diálogo, en el cual puede haber una presión con distintos temas, no solo presupuestarios, sino también impulso o no de situaciones de juicio político, impulso de determinadas designaciones. Pensemos nosotros que las designaciones en el Poder Judicial son vitalicias, son de por vida. Entonces, todas las designaciones que hizo la anterior gestión, de la manera que sabemos que la hizo y con las alianzas que sabemos que la hizo, hoy forman parte del Poder Judicial. Con alianzas donde las políticas públicas vinculadas a la justicia, precisamente, y a mi modo de ver muy equivocado, se exacerbó lo vinculado a la justicia penal. Es decir, se habló mucho del tema de aumentar pena, de negar excarcelaciones, se batió mucho el parche con mucha presencia mediática de temas de la justicia penal que tuvieron impacto en materia presupuestaria, porque cuando estamos hablando de justicia penal, y yo diferencio con otras áreas de la justicia, hay que ver que detrás de cada una de esas áreas de la justicia hay intervención del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Si cuando uno habla de justicia penal está hablando de policía, de servicios penitenciarios, de patronatos liberados, es decir, organizaciones que tienen 90.000 personas, 40.000 personas, 2.000 personas, son presupuestos muy grandes y todo el presupuesto que crezca vinculado a la justicia penal se reparte de la misma torta, donde si crece ese segmento lo saca a otras justicias que tienen que ver con familia, con trabajo, con comercio, entonces lo reduce de educación, de infraestructura, de vivienda. Yo les digo una cifra, ¿no? O sea, que depende la justicia, digamos, de el humor del Poder Ejecutivo de turno, mientras maneje la lapicera de los recursos. Entre otras cosas. Sin duda, el manejo presupuestario es un elemento de presión. Pero yo quiero... ustedes, digamos, las designaciones, ¿quién? Las designaciones también son en nuestra Constitución, el Poder Legislativo, ¿no? Producto de un mecanismo complejo, no multisectorial. Hay un examen que se rinde ante el Consejo de la Magistratura, donde están representados Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados, miembros del Poder Judicial, de hecho preside el presidente de la Corte. Después de esa selección se arma una terna y la gobernadora, ante el gobernador, elige de esa terna, manda el pliego y el Senado le da acuerdo o no le da acuerdo. Es decir, es todo un proceso donde intervienen muchos sectores, pero es un mecanismo, en términos de derecho comparado, un mecanismo de designación política. Pero a partir de la obtención del acuerdo del Senado pasa a tener estabilidad, salvo juicio político. Pero usted dice que... Yo digo, para cerrar la idea de las relaciones con los otros poderes, hay que ver de qué sector de la justicia estamos hablando. Ustedes me lo preguntan vinculado a la justicia penal, pero quiero ponerlo en estos términos para medir el impacto de la justicia penal en la sociedad. Si uno toma las últimas estadísticas del 2008 que hay, porque del 2008 para acá no hay, en términos para medir la justicia penal,
De 800.000... ¿Cómo no? Las estadísticas de la Procuración. No, bueno, pero a ver, ¿de qué? Pero no en los términos que yo le voy a decir de condenas y cantidad de hechos denunciados. Ah, no, perfecto. Sí. Sobre 800.000 denuncias, en términos redondos, son 700.000 y pico, eso se son llegaron de a unas 20.000 sentencias, casi 17.000. Es decir, 2,65% de hechos iniciados llegan a sentencia. Perdón, menos del 3%. ¿De cuántos? Sobre 800.000 denunciados. Lo que no quiere decir que sean la cantidad de hechos delictivos que ocurrieron. Claro, porque hay una cifra grande de hechos que ocurren y ya no se denuncian. Ahora, de lo denunciado no se llega al 3% de sentencias. Esa es una inversión grandísima. Jueces, fiscales, defensores, policía, penitenciarios. Eso parece ser una justicia ineficaz. O la ahora, gente anda denunciando mentiras, o la justicia termina pero digo, siendo... déjeme ponerlo en estos términos comparativos. Las justicias más avanzadas del mundo, norte de Europa, Canadá, no llegan a superar el 5%. Si los sistemas judiciales no gestionan, aún con las mejores justicias, con mayor inversión y justicias bien formadas, no superan el 5% de las causas iniciadas. Es decir, que el impacto que el sistema penal al que se convoca cuando se dice más patrulleros, más policías para luchar contra el delito, creación de más juzgados, creación de más fiscalía, estamos en una cifra de mover el amperímetro del 3% al 5%. Por eso que lo importante es trabajar en prevención. Lo que es el gran desafío de la provincia de Buenos Aires en estos momentos es poner en marcha un plan provincial de prevención de la violencia con articulación con los municipios. Cuando se lanzó la idea de las policías comunales, se desaprovechó esto. Todo esto que ahora volvemos sobre ese tema, pero digo, todo lo que usted está planteando tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos años. Es decir, se invierte mucho en justicia penal, claramente porque la demanda... Y mal, mucho y mal. Mucho y mal, dice usted. Porque la demanda es por ese lado, digamos, si hoy un ministro o la gobernadora anuncia un mega plan para fortalecer la justicia civil y comercial, digamos que... Hay que explicarlo. O la familia, o lo de familia. Hay que explicar cómo se puede reducir la droga, el consumo y venta de droga en la provincia. No es con la guerra a las drogas, que fracasó en el mundo y en la provincia de Buenos Aires. Lo que ha logrado la provincia de Buenos Aires al adherir equivocadamente a la ley de desfederalización de drogas fue comprar un problema para las policías y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted dice eso de que la policía de la provincia puede intervenir en causas de droga? Sí, o la justicia provincial. Famoso menudeo. Eso fue a partir de ¿Es un error también? Una reforma en el 2002 que hay que derogar. Lo mejor que se puede hacer es que se derogue rápidamente la adhesión a la ley de federalización y que la justicia federal siga, porque además de que generó problemas de corrupción y aumentó la corrupción policial e introdujo factor de corrupción en el ámbito del Poder Judicial, fracciona las investigaciones. Usted fíjese que si se está investigando a un narcotraficante y agarran vendedores, se van a investigar por separado los vendedores de quienes le dan la droga a esos vendedores para vender. Digo, hubo una cuña metida que cualquier grupo investigador va a saber que esa fragmentación atenta contra la investigación del narcotráfico. La idea no era buena, digamos, porque la verdad es que la justicia federal está metida... Vayamos a un caso de la actualidad, por ejemplo. El juez Casanello investiga a Cristina Fernández de Kirchner, investiga a Mauricio Macri con la causa esta del Panama Papers, investiga, estoy hablando de 3 casos ultra resonantes en términos mediáticos, por lo menos en el último tiempo, debe tener abarrotada la causa del juzgado de causas, investiga la muerte de los chicos en la fiesta, en el boliche o sea, eso no funciona. Por donde se lo mire no funciona. Porque acá y después hay que atender esas 3 investigaciones tan importantes con toda la presión que genera la exposición pública de esos hechos. Y yo le aseguro, digamos, que y no estoy hablando ni bien ni mal, ni calificando la manera en la que trabaja Casanello. Ahora, las 800 causas que tienen sus juzgados dormirán el sueño de los justos, porque no hay manera de que se ocupe de todas. Con ese criterio, digo, lo que dice Albino, él pasaría lo mismo con el juzgado federal acá en La Plata, hay uno solo, penal, digamos. ¿Cómo haría para poder trabajar con el tema de la venta de droga de toda la ciudad de La Plata y la jurisdicción del Poder Judicial? Sin duda que si se quiere trabajar en serio los temas, y estamos hablando de cifras, o sea, estamos midiendo para entender cuál sería el camino a tomar. Se puede seguir este mismo camino, y ya sabemos cómo nos va a ir, o hacer un cambio importante. No es solamente pasar los delitos de un lugar a otro, que fue lo que se hizo, para mal.
acá hay que fortalecer los mecanismos de investigación. No se olviden ustedes que todavía la justicia federal tiene el Código Procesal sin reformar desde hace muchísimos años. Digo, en los últimos gobiernos se intentó y nunca se logró cambiar el código. Entonces, en la justicia federal los fiscales investigan por delegación del juez. Sí, sí. Entonces, la justicia federal también tiene deudas pendientes. Ahora, yo lo que le estoy diciendo es que en la provincia de Buenos Aires, si lo que se puede llegar a investigar es un número reducido de casos, la pregunta es por cuál empezar. Porque acá se habla de impunidad. Sin embargo, las cárceles están abarrotadas, se tiran falsas antinomias para esconder las verdaderas tensiones, la falsa antinomia de que los derechos humanos o las garantías individuales solo para los delincuentes, la cantidad de detenidos que hay, más allá de las capacidades que tienen las cárceles, con años esperando sentencia, no hablan de que precisamente se respeten las garantías individuales. Ahora, que las víctimas de delito merezcan una atención es cierto. ¿Qué necesitan las víctimas de delito? Primero, que no ocurran, que haya prevención, que es lo que no se hace. Y luego, si hablar ocurre, sobre el tema de prevención y las policías comunales. ¿Qué era lo que quería yo decir? creo que estaba bien es la salida. idea. ¿Es la salida de la policía comunal? Pero no como se está encarando. Yo creo que lo que hay que instalar son planes de prevención comunitario, para lo cual las policías comunitarias son una herramienta, pero no las policías comunitarias como una descentralización de la policía bonaerense. Es decir, si las policías comunitarias van a seguir siendo más de lo mismo, es margaritas a los chanchos. Ahora, si las policías comunales van a ser parte de un plan de prevención donde se articulen cuestiones vinculadas a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo, que hay experiencias exitosas en el mundo, comunidades justas y seguras, programas en Italia de seguridad ciudadana, que son programas aislados que nosotros podemos en la provincia de Buenos Aires articular desde sectores de la justicia, la policía, la legislatura y los municipios, que serían un cambio importante en materia de reducción de violencia, que no es a través de más cárcel, más policía y más justicia. Lo que hay tiene que funcionar bien, porque si hay un sobredimensionamiento en la intervención en casos descuidando otro, cuando usted hablaba de un juez que tiene 800 causas, ¿qué hace? Tiene que elegir alguna. ¿Cómo elige? Ahora, ¿elige el menudeo o elige la más importante? ¿Cómo es que las causas de corrupción a nivel nacional y provincial todos estos años no avanzaron? Eso pasa a la mesa ¿Pero por de qué no entrada de avanzaron? cualquier ¿Por qué no avanzaron? juzgado civil y comercial de acá Bien, y pero están iguales. el que decide el orden de estudio de las causas no es el empleado de la mesa de entrada, es el titular de la fiscalía, el titular del juzgado. Ahora se está haciendo una auditoría en el ámbito nacional de qué pasó con las causas de corrupción en los juzgados. ¿Se va a hacer en la provincia eso? ¿Se va a hacer una auditoría desde la legislatura, el Consejo de la Magistratura, los colegios de abogados, de las universidades, desde el propio periodismo? ¿Se va a hacer un relevamiento de qué pasaron en las fiscalías que tienen las causas de corrupción en la provincia de Buenos Aires? Sería una buena iniciativa. Pero si acá no hay nada, Mario, acá, qué sé yo no sé si lo más parecido a los tribunales federales donde se investigan eventuales hechos de corrupción del gobierno nacional podría ser la unidad de delitos complejos, la unidad fiscal de delitos complejos. Hasta donde yo sé, no hay ningún funcionario que haya ido preso, digamos, en el marco de esa investigación. Algunos funcionarios en el ámbito de la justicia, con sorna dicen, ¿saben cómo le dicen? Tintorería. ¿Por qué? Porque plancha, no avanzan. Pero, digo, ¿qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Connivencia? Hay que empezar por ahí. Digo, si empezamos diciendo la verdad, las cosas cambian. Si nosotros empezamos diciendo con transparencia y rendición de cuentas qué es lo que hace cada una de las organizaciones, con números, con cifras, rendición de cuentas como eje de la transparencia. Entonces, esas causas, puede haber un relevamiento de qué causas son, quiénes son los involucrados y en qué estado están. Nosotros lo hacemos desde nuestro lugar como defensores con las causas de violencia contra nuestros defendidos. Nosotros tenemos en nuestro mandato, el primero es que no haya inocentes presos. Como abogados defensores es nuestra primera misión. A su vez, que si a alguien se lo condena, no le pongan más pena de la que corresponde. Pero completamos con esto. No queremos que mientras estén encerrados en cárceles o comisarías los torturen. Entonces venimos viendo que hay mucha aplicación de violencia, que además no se investiga y que la impunidad es superior al 98%. Entonces, digo, ese es una parte del tema impunidad. Pero cuando hablamos de impunidad hablamos de muchas cosas. Y hoy que se está hablando de impunidad en materia de corrupción y narcotráfico, creo que habría que empezar por ahí, por tener un buen diagnóstico. La última, muy breve, porque no tenemos mucho tiempo, Mario. Ayer el presidente Macri dijo que hay que poner el hombro, que todo el mundo tiene que poner el hombro, se lo dijo a los empresarios. Se lo ha dicho a la sociedad también, explicando algunas de las medidas que han generado cierto malestar, sobre todo por las implicancias económicas que tienen en la sociedad. La justicia, en esto de poner un poco el hombro,
puede hacer o debería tomar finalmente la decisión, entre otras cosas, de renunciar a algunos beneficios que tiene sobre pretexto de la intangibilidad de los sueldos, por ejemplo, y que los jueces empiecen a pagar algunos impuestos como ganancias? Por supuesto. A ver, yo creo que lo de poner el hombro es un principio básico en cualquier sociedad, ¿no? En cualquier Estado de Derecho y democracia. Esta frase de poner el hombro es ser solidario. Sí. Sin ninguna duda que no debe haber privilegios. Y hay que empezar por la autocrítica. Yo creo que cualquier organización que nos sentemos a la mesa a dialogar, tenemos que empezar por la autocrítica. Nosotros en el Poder Judicial tenemos que hacer una autocrítica. La intangibilidad de los salarios es para la primera pregunta que usted me hizo al comienzo. Es para evitar presiones del poder político para a quien no pueden destituir, porque lo está investigando, le congelan el sueldo en época de inflación o le bajen en otras épocas que no había inflación. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. Esto no es incompatible con pagar los impuestos que haya que pagar. Lo que no se puede es, sobre pretexto de excusas de distinto tipo, reducir el sueldo o mantenerlo igual en época inflacionaria, porque esa es la presión que se quiere evitar. Pero de ningún modo es incompatible. O sea que es un verso eso de la intangibilidad, digamos, de que no paguen impuestos. Los sueldos se pueden ir actualizando y los impuestos también. Claro, digamos, el tema es de qué manera se implementa el cobro de impuestos que no sea una maniobra de presión. Claro. Mario, muchísimas gracias por venir, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. Mario Coriolano, defensor general de casación de la provincia de Buenos Aires. En un momento ya seguimos.